Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este nuevo webinar. Veo por aquí que hay algunas personas que repiten, lo que me complace mucho, y algunas caras nuevas, deseosas de aprender un poquito sobre algo tan importante que deberían enseñar a las escuelas, como es pues manejarse con el dinero. El dinero al final es importante en la vida. Así que nada, hoy lo que vamos a hacer es hablar de renta fija, de bonos, que se asocia a inversión conservadora y podemos decir que es cierto, pero como siempre en la vida hay que matizarlo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer aquí, espero que en media hora, es enseñaros a invertir bien de manera conservadora o para la parte conservadora de vuestra inversión, que ahora hablaremos también al final de eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es conceptos. Realmente esto de invertir, siempre lo repetimos, no es nada complicado. Hay una jerga, como en todos los sectores, pero al final realmente son ciertos conceptos básicos y saber utilizarlos bien. Entonces, el tema de los bonos, eh, probablemente muchos de ya lo sepáis lo que es un bono, pero al final no tiene más complicación que es prestar dinero. Esto desde los romanos, desde los griegos, ya existían los bonos, ¿de acuerdo? Había gente que necesitaba financiarse, dinero para lo que fuera, proyectos, para construcción, siempre lo ha habido, y hay prestatarios y prestamistas. Entonces, no tiene más historia. Y el bono lo que te permite es recibir un interés que suele ser fijo. Y hoy en día los bonos, pues normalmente se emiten por empresas o por gobiernos, como veis hoy. Y vosotros sois los que prestáis el dinero como inversores y las empresas y gobiernos son los que lo reciben para financiar sus actividades. A ver, ¿por qué se llama renta fija? Esto es importante, es que al final es el mismo concepto, renta fija, bonos. Eh, Se llama renta fija básicamente por dos cosas. Como veis aquí, porque el interés, el cupón, que es como se suele llamar, al interés suele estar definido desde el inicio y es fijo, un 3%, un 2, un 4, ¿de acuerdo? Y el plazo también. Es habitual plazos pues, de 2, 3 y hasta 5 años, incluso en los bonos de gobierno, pues los plazos suelen ser hasta más largos. O sea, a los gobiernos se les llega a prestar a 10, 15, 20, incluso 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama fija. Como veremos, eso no quiere decir que no tenga cierta variabilidad el precio, cotizan. Los bonos cotizan, ¿de acuerdo? Igual que las acciones, precisamente para darnos liquidez. Porque si queremos mañana venderlo, lo bueno de un bono no es como un depósito a plazo, que probablemente vas a perder tu interés si lo cancelas anticipadamente. Puedes recibir tus cupones hasta que cualquier día lo vendas antes a lo mejor del plazo que tenías previsto, ¿no? Y esa liquidez pues lleva aparejado que esos bonos cotizan, ¿de acuerdo? Las acciones, que lo veis aquí abajo, a la izquierda, ¿por qué se llama renta variable? Pues porque cuando hablamos de dividendos, el dividendo es variable y el plazo normalmente es indefinido. Y es a discreción de la compañía, según le vaya a la compañía o la estrategia de los principales accionistas, son los que deciden cuánto dividendo pagar. Te pueden estar pagando un 5% hoy o mañana cero. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama también renta variable. Y incluso para aquellos que todavía os cueste el concepto, yo aprendí hace un tiempo, hablando con personas que no tenían mucho conocimiento del tema, que el tema del depósito a plazo o imposición a plazo fijo, como se solía utilizar por parte de nuestros padres y abuelos, era muy típico el tema de imposición a plazo, la cartilla en la caja de ahorros, etcétera. Bueno, pues esos depósitos a plazo realmente no dejan de ser una especie de bono, ¿de acuerdo? Si uno al final lo que está haciendo en un depósito a plazo es prestar el dinero. He puesto aquí ejemplo del Santander, a la derecha lo veréis de la diapositiva, pues puedes ir al Santander y si tienes suerte o influencia, pues a lo mejor te ofrecen un depósito a plazo, ¿de acuerdo? Es habitual, plazos de 6, 12, 24 meses. De ahí lo que estamos haciendo es prestarle dinero al Banco Santander, ¿de acuerdo? El Banco Santander y cualquier otro banco lo que hace con ese dinero luego es prestarlo y obtener una rentabilidad superior, ¿de acuerdo? A lo mejor a ti te paga un 1%, un 2% hoy en día, si tienes suerte, y lo presta
en un préstamo personal, pues al 4 o al 5, y ahí está su beneficio. Por lo tanto, no deja de ser una especie de bono. Los bonos lo único es que, como veremos, o los fondos que invierten en bonos están muchísimo más diversificados. Aquí estás jugándotela todo a prestárselo a Santander. Y existe, como sabéis, un fondo de garantía de depósitos que te permite, como viene ahí abajo, bueno, te cubre hasta 100.000 euros, ¿de acuerdo? Pero si tuvieras más ahorro que ese, no estaría cubierto si al Banco Santander le pasa algo. En los fondos de bonos, si tú al final tienes 100 bonos en un fondo, que es muy habitual, pues solo tienes un 1% en cada bono, ¿de acuerdo? Que si Santander, pues es improbable, pero estas cosas a veces pasan, entrar en problemas y no pudiera pagar sus deudas, pues no sería un gran drama, porque estarías diversificado en muchísimos bonos. Santander sería un bono más, ¿de acuerdo? Y como veis, y estos son datos actuales, pues los bonos normalmente dan bastante más rentabilidad que los depósitos a plazo, ¿de acuerdo? En España tenemos un oligopolio bancario y se permite, pues eso, que al final no paguen, no están pagando en estos últimos años, no están pagando prácticamente nada. Es complicado encontrar un depósito a plazo con intereses pues, superiores a los que pongo aquí, ¿de acuerdo? En cambio, en un bono del mismo Santander, pues tiene bonos emitidos con rentabilidades del 2,7, incluso en algunos casos por plazos más largos del 4,6. ¿Vale? O sea que es más interesante, ya si vais a prestar el dinero a alguien, pues en principio, por rentabilidad, es más interesante los bonos que los depósitos a plazo. ¿De acuerdo? Quería mostraros algo que es importante. En los fondos de renta fija los hay con expectativa, ahora lo veremos. Os vamos a dar tres opciones, ¿de acuerdo? Hay bonos que tienen rentabilidades muy altas y otros muy bajas. Y esto se debe bueno, ¿a quién le estás prestando el dinero? No es nada complicado de entender. Si le prestas el dinero a una empresa o a un gobierno muy sólido, pues te va a pagar poco, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente dispuesta a prestarle por tanto esa entidad o gobierno no va a tener ningún problema en conseguir financiación a unos tipos de interés muy bajos. Si por el contrario se lo prestas a una empresa, por ejemplo, y ahora hablaremos de estas dos empresas para que se entienda, son dos empresas españolas, aunque luego venden mucho fuera, se lo prestas a una empresa en dificultades financieras, pues y necesita financiación, pues te va a pagar mucho más. Entonces, estos son bonos que están actualmente en el mercado y tenéis a la izquierda Iberdrola, que todo el mundo la conoce, y lleva ganando dinero de manera consecutiva, pues no sé, 70 años, 80 años, desde cuando se llamaba Iberduero, y no pierde dinero nunca y tiene un negocio súper estable, súper diversificado, tiene operaciones por todo el mundo, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido, en España, en Alemania, en un montón de sitios, ¿de acuerdo? Muchas fuentes de ingresos, es una empresa muy segura. Y si encima le compras un bono senior, que simplemente bono senior es que tiene, en caso de que Iberdrola, en el probable caso de que entrara en problemas, digamos, tú tienes prioridad a la hora de cobrar, incluso sobre los accionistas. Por tanto, pues bueno, eso al final implica menos intereses, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, pues paga 1,38, incluso menos que algunos depósitos a plazo. En cambio, Celsa, que mucha gente a lo mejor no la conocéis, pero es una empresa española que se dedica a hacer productos pues, de aceros y reciclados de chatarra, etcétera, que es una empresa con bastante éxito, que vende muchísimo en España mucho, creo que una tercera parte de sus ventas son en España, en Europa creo que más de 2/3 partes, y también vende algo fuera, pero bueno, es una empresa que requiere hacer inversiones enormes, ¿de acuerdo? Fabricar acero es carísimo y requiere instalaciones, infraestructuras. ¿Y qué ocurre? Pues que es una empresa que en los últimos años ha estado en dificultades, tiene que refinanciar, etcétera. Bien, pues te paga, como veis, un 8,25, una rentabilidad extraordinaria, ¿no? ¿Quién te paga hoy 8%? Pero ahí hay un riesgo de que pues, haya un impago, una quita, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿vale? Que la renta fija no tiene por qué ser conservadora. Bueno, vamos al grano de daros productos concretos y daros rentabilidades concretas, que es lo que al final la gente pide, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, te doy una opción de inversión, vale, pero ¿cuánto voy a ganar? Todos queremos saber, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? Bueno, pues eso se sabe en pocas inversiones, pero una de las inversiones en las que se sabe es en lo que llamamos fondos monetarios, ¿vale? Esta definición que veis ahí
está cogida de IA, ¿eh? Vais a Google, no tenéis ni que ir a GPT, a ChatGPT, ni a ninguna aplicación de IA de suscripción, las tenéis. Y bueno, la definición pues es perfecta, ¿vale? Es un fondo, básicamente los fondos monetarios son fondos que invierten en deuda, que es otra manera de llamar a bonos, de muy corto plazo, ¿vale? Letras del Tesoro a 3 meses, a 6 meses, pagares de empresa a 6 meses, a 12 meses. Por tanto, como son plazos muy cortos y la rentabilidad es fija, como hemos dicho, pues si vamos a un año, ¿de acuerdo? La rentabilidad que uno va a obtener a un año, cuidado, es a un año, porque esto está muy ligado, lógicamente, a los tipos de interés. Si suben, pues los pagarés de empresa, los tipos de interés, habrá que pagar más a la empresa o el Estado tendrá que pagarte más. Pues si bajan, pues es menos, ¿de acuerdo? Pero a un año, digamos, la rentabilidad bueno, es conocida dentro de un rango bastante estrecho, ¿de acuerdo? Y esto es ideal, como pone ahí, para perfiles conservadores y de alta liquidez. Lo bueno de todos estos fondos es que tienen liquidez diaria, no lo olvidemos. Están hiperregulados, hiperdiversificados y hay, bueno, realmente es que no hay producto más seguro en el mercado que actualmente que un fondo de inversión monetario. El problema es que los tipos pues están bajos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la rentabilidad que podemos esperar a un año hoy en día. Con una probabilidad altísima, le he echado la bronca a mi persona de marketing porque no debía poner altísima, le he dicho que muy alta, ¿de acuerdo? Altísima suena como que es prácticamente seguro. Bueno, seguro en la vida no hay nada, pero digamos que la probabilidad es muy alta. El año pasado hicimos un webinar por estas fechas, os decía qué rentabilidades ibas a obtener a 12 meses y digamos que lo clavamos, ¿de acuerdo? No porque seamos especialmente listos, sino porque es un tipo de activo, como os digo, que la rentabilidad es conocida. Entonces, bueno, para los próximos 12 meses, teniendo en cuenta que los tipos bajaron un poco el año pasado, pues la rentabilidad proyectada o esperada es un poquito más baja, 2,5, ¿de acuerdo? Es la rentabilidad que podéis esperar en los próximos 12 meses, pero bueno, eso es mejor que los depósitos a plazo, tiene ventajas fiscales, como que ya sabéis, de la traspasabilidad. En un depósito a plazo, incluso aunque os den un 2, os van a retener un 20 y pico por ciento, ¿vale? No tiene la ventaja fiscal de la traspasabilidad. Todas estas cosas, por cierto, las podéis leer en la web de Smart Bolsa, que es un centro para formaros extraordinario y gratis total. Productos, pues esto es que es clave, ¿vale? El tema de los productos es clave. Mucha gente tiene dinero en bancos, en Santander, en Bankinter, en BBVA, en CaixaBank, en los bancos más grandes, otros en bancos más pequeños, pero no hay diferencia, ¿vale? Al final, el problema de los fondos monetarios en las grandes entidades financieras es que cobran unas comisiones de gestión que en muchos casos se llevan la mitad o más y en casos no hay pocos, desgraciadamente, es que prácticamente se llevan toda tu rentabilidad. Entonces, que hay mucha gente, me sigo encontrando mucha gente que, claro, le coge un poco a lo mejor la versión a los fondos porque dicen, joder, llevo ahí 2, 3 años y esto está pasando en este momento, 2 o 3 años llevan en fondos de renta fija y prácticamente no han ganado nada. ¿Cómo puede ser eso? Porque en un fondo monetario la rentabilidad debería ser algo cercano a los tipos de interés menos la comisión. Y ahí está el tema, en la comisión, ¿de acuerdo? Es muy importante. Luego os peleáis que si no sé, para rascar 4 duros en cualquier cosa que os gusta, ¿no? De electrónica o de coches o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues es muy importante aquí también rascar porque es que la rentabilidad, sobre todo en este tipo de productos, está en ir a fondos con comisiones muy bajas. Y todo lo que estáis viendo a la derecha, que son 3 recomendaciones, podría y os daremos más recomendaciones después del webinar. Os enviaremos un mail a todos los que habéis asistido con algunos productos más y os da con nombre y apellidos, ¿vale? Que esto es el código que se llama código ISIN, ¿vale? Que es como la matrícula, ¿eh? Lo identifica exactamente y este producto con su clase. Y esta clase, la C, la I, ¿vale? En este producto de AXA, en este producto de Candrian, que es una gestora global, estos fondos de mercados monetarios son los que te dan 2,5, ¿de acuerdo? No los de los bancos. Esos te van a dar muy poco, uno y ya puedes estar dando palmas, ¿de acuerdo? Si te dan un 1% en los próximos 12 meses. Y bueno, un 1% a lo mejor os suena poco, pero como hagáis cálculos, y en la web, de nuevo, tenemos ahí calculadoras para que podáis calcular el impacto
a largo plazo, pues son cantidades muy importantes de dinero. Por tanto, aquí hay que pelearlo, ¿vale? Hay que pelearlo igual que si te estuvieras comprando una tele, un coche o unas vacaciones, ¿de acuerdo? Hay que pelearlo porque al final del tiempo es mucho, mucho dinero, ¿vale? Estos tres productos, pues hablo de memoria, este para que os hagáis una idea, tiene una comisión de gestión del 0,04 y en nuestra jerga financiera eso se llaman 4 puntos básicos, ¿vale? Puntos básicos lo llamamos, pero es el 0,04%, ¿vale? Es muy habitual que en los fondos de la gran banca o banca mediana en España pues se cobre un 1%, o un 1, incluso, sí, un 1. Más luego otros gastos que llevan aparejados, pues prácticamente se están consumiendo más de la mitad de la rentabilidad esperada del producto, ¿vale? En cambio aquí, pues 0,04, este me parece que son 0,05, este es 0,10, pero digamos, te puede dar un poquito más de rentabilidad, es un monetario un poquito, digamos, eh, más agresivo, pero bueno, aquí sí que vas a conseguir estas rentabilidades. Bueno, pues por lo menos prácticamente haces que tu dinero no pierda valor. Queremos ir un poquito más, seguimos ser conservadores, pero tenemos un poquito, por ejemplo, más de plazo. Pues deberíamos de ir a fondos de bonos de corto plazo. Ahí tenéis la definición, que al final es muy parecido, pero bueno, estamos elevando un poquito el plazo. Ya no son menos de 12 meses, 3 6 meses, etcétera, sino inversiones, prestar el dinero pues a 12 24 hasta 36 meses. Entonces, es bueno alinear el plazo de los bonos con el plazo de la inversión. Yo os recomendaría en este tipo de productos, a ver, casi seguro que a un año vais a ganar dinero, pero ya tiene cierta variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la rentabilidad esperada? Pues veis, ahí al rango lo he ampliado. Es de 1,5 a 3,5, esa es la probabilidad y es mejor a 2 años. Ponéis rentabilidad 1 o 2 años, bueno, podéis obtener perfectamente 1,5, 2,5, ahora mismo 3, es una rentabilidad que tiene bastante probabilidad, pero es mejor pues irse a 2 años. A 2 años, también ahí es verdad que ya empiezan a jugar los tipos de interés, pero bueno, digamos que ese es tu rango de rentabilidad. En un escenario optimista, pues te podrías llevar hasta un 3,5 perfectamente anual a 2 años. Bueno, es un 7% acumulado más o menos, ¿no? A dos, pues está muy bien, ¿eh? Ahí estarías ya incluso, pues, en principio podríais superar a la inflación. Productos, de nuevo, aquí es clave, clave, comisiones de gestión muy bajas. Cuando digo muy bajas, pues no paguéis más del 0,20, si podéis, ¿vale? 0,20 anual. Entonces, bueno, pues 0,20 sobre una rentabilidad esperada del 2,5-3, pues es poco, es un 10%, incluso menos, ¿no? En comisiones. Y bueno, pues esa es la rentabilidad neta que obtendríais. Ahí os doy un par de nombres. Uno Ostrum, que pertenece a una gestora francesa muy grande que se llama Natixis, y UBAM, que pertenece a una gestora suiza. Bueno, todos estos son fondos, ahora os diré dónde los podéis comprar en muchos sitios, pero la clase barata, ¿vale? Porque aquí en los fondos hay clases, ya lo vimos en un webinar anterior, pues la clase barata, esta es la IC, esta es la barata, se puede acceder, pero hay que saber dónde. Os lo vamos a decir ahora y después del webinar. Venga, vamos a ser un poco más ambiciosos, ¿vale? Y os diría que no hay que tener miedo si tenéis plazo, ¿vale? En este tipo de fondos, que llamamos bonos de alto rendimiento, estaríamos hablando de invertir en fondos que a lo mejor tienen 100 posiciones en bonos de empresa, estudiamos bonos corporativos, pero de una calidad crediticia más baja, ¿de acuerdo? Por tanto, hay un riesgo de quita. Bueno, quita no quiere decir que no te van a pagar nada. Muchas de las quitas, esto es lo importante de entender, es a lo mejor, oye, pues te voy apurado para pagarte 5% de cupón y te pido refinanciar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ya no te pago el 5 y bueno, ese es el tipo de quita que es bastante habitual, o sea, no son cosas dramáticas cuando hablamos de quitas, ¿vale? En muchos casos, en otros casos puede haber algunos casos donde efectivamente la quita puede ser mayor, pero en los fondos, como ya lo veremos, este tipo de fondos que voy a recomendar, estamos hablando de que están invertidos en 100, 200 bonos, ¿de acuerdo? Pues que le pase algo a un bono a dos no es ningún drama, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, la rentabilidad potencial es bastante más alta. Aquí mi recomendación, pues 2, 3 años. Los productos que os voy a enseñar ahora a la derecha, de hecho, están alineados a ese plazo. Y ahí, bueno, el rango, desgraciadamente, os doy el rango pesimista y el rango optimista, ¿vale? O sea, hay una diferencia, como veis, importante. Bueno, creo que si aguantáis 3 años, o sea, si es una inversión a 3 años, pues lo normal es que saquéis una rentabilidad anual neta, pues
fácilmente del 4%, del 4% con una probabilidad alta. Cuidado con este tipo de fondos, os enseño ya a la derecha, ¿vale? Este es de Muzinich, que es una gestora norteamericana que se especializa precisamente en este tipo de inversiones, muy reconocida en el mercado, y luego BNY Mellon, que a lo mejor os suena, es muy gran banco internacional, que tiene una gestora de fondos, también es de origen americano, y bueno, son fondos que se pueden comprar en muchos sitios. De nuevo, la clase barata, la W, sería en este caso, del de BNY Mellon, pues esta clase hay que saber dónde comprarla, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos pagando comisiones de gestión del 0,50, no queremos pagar más. Esto os puedo asegurar que en fondos de la gran banca estás pagando prácticamente un 2%, o sea, te están comiendo la mitad de nuevo de la rentabilidad. Por tanto, pues bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Si hay opciones mejores, pues busquemos las opciones mejores, ¿de acuerdo? Y bueno, en un escenario optimista, pues os podríais ir a 5 o 6. Y también hay, ¿vale? Estos dos productos son, digamos, conservadores, ¿vale? Dentro de los bonos de alto rendimiento os estoy dando opciones conservadoras. Este porque es un plazo corto, ¿vale? Esto es en inglés, short dated, plazo corto, eso hace que sea menos volátil y más probable que a los 2 o 3 años consigas la rentabilidad del 4% neta y eso ya empieza a superar la inflación, ¿no? O inflaciones medias históricas, ya le empiezas a sacar a tu ahorro no solamente que no pierda valor tu dinero, sino le empiezas a sacar una rentabilidad, ¿de acuerdo? Vamos al tema de dónde. Es que esto es importante. Esto del dónde, voy a ver cómo voy de tiempo, y 23, perfecto. A ver, ¿dónde? Pues a ver, nosotros recomendamos, este tipo de entidades son las que recomendamos en términos generales, ¿de acuerdo? Porque, claro, yo lo siento, no, a aquellos que estéis habituados pues a eso, a los grandes nombres, pues bueno, os va a sonar un poco esto raro, pero son opciones, os puedo asegurar, tan seguras como cualquier gran entidad financiera nacional o internacional. ¿De acuerdo? La primera izquierda que os proponemos, donde además tenemos una promoción con ellos, es MyInvestor, que la verdad que en España ya cada vez son más conocidos. Bueno, MyInvestor es un banco, es un neobanco, digamos, no tiene prácticamente oficinas, pero bueno, es un banco totalmente seguro, pertenece a la aseguradora de origen francés AXA, al Corte Inglés, todo empresas muy serias, como veis, y a un banco que se especializa en gestión patrimonial, que es un banco súper sólido, que se llama Bank, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos son los accionistas, ¿de acuerdo? Y es un banco que tiene fondo de garantía de depósitos, es súper solvente, porque de hecho presta muy poco, ¿vale? Esto es importante que sepáis, son bancos que se dedican a la gestión patrimonial. Normalmente los bancos que tienen riesgo son los bancos que se dedican a prestar, ¿eh? O sea, que está más el riesgo en los grandes bancos, que hacen préstamos a hipotecas, que luego no tienen problemas, como sabemos, no hace tanto tiempo, ¿no? Tuvieron muchos problemas con las hipotecas, o préstamos financieros a empresas, préstamos personales, y ahí es cuando viene una crisis económica, la gente no puede pagar, las empresas no pueden pagar y vienen los problemas. Bueno, estas tres entidades, digamos, su negocio no es ese, su negocio es la gestión del patrimonio y son entidades muy sólidas. En MyInvestor, pues como os pongo ahí, tiene varias ventajas. Es una oferta de fondos muy amplia, ¿vale? No tiene ningún tipo de comisión, digamos, en fondos, ni de compraventa, ni de depósito. Eh, es fácil, intuitiva la plataforma web y, y ¿qué más? Pues tenemos una promoción con ellos, como algunos de vosotros sabéis. Os damos 20 euros para que invertáis en bolsa, en este caso, en Smart Bolsa, los fondos que asesoramos, en el plan de pensión de bolsa que asesoramos. Pero bueno, realmente sí que podéis utilizar los 20 euros realmente para lo que queráis. Nosotros después de hacer uso de la promoción, la verdad es que lo podéis usar para lo que queráis, ¿de acuerdo? Y la única desventaja, digamos, de MyInvestor es que te da acceso a las clases, digamos, no más baratas, ¿vale? En todos estos fondos internacionales que tienen clases, pues esto que se llaman las clases limpias o institucionales, pues bueno, no tenéis acceso a esas clases, ¿de acuerdo? Luego hay este otro que yo recomiendo, ¿vale? Por detrás, pues está una sociedad de valores muy conocida que se dedica a gestión patrimonial, está Allfunds Bank, que es el banco que usan Santander, CaixaBank,
Bankinter, etcétera, para el tema de fondos de inversión, la misma custodia, la misma seguridad, ¿de acuerdo? Ya sabéis además que los fondos de inversión tienen otra ventaja respecto a los depósitos, y es que aunque el banco quebrara, da absolutamente igual, esos fondos que os hemos mostrado están fuera del balance de los bancos, el dinero está invertido en bonos de Iberdrola o de lo que sea, o en deuda del Estado alemán o americano, y da absolutamente igual que el banco quiebra, ¿vale? Vuestro dinero está totalmente aparte de esos riesgos. Ironia tiene la ventaja de que te da acceso a clases limpias, ¿eh? Y es bastante barata. Ahora veremos cuándo conviene Ironia, ¿de acuerdo? Pero bueno, por 100 euros al año es un poco lo que cobran al inversor minorista, ¿de acuerdo? Luego el BN Banco lo mismo, es un banco que no es muy conocido, seguramente, aunque tiene una oficina ahí estupenda aquí en Madrid, el Paseo de Recoletos, y bueno, es un banco que también da acceso a clases limpias institucionales, y hay una comisión de custodia, eso sí, y ahora veremos pues cuándo puede interesar o no interesar. Y aquí tenéis un poco los cálculos que los podéis ver con más tranquilidad después del webinar, si lo queréis echar un vistazo. Pero bueno, por explicaros, por ejemplo, el caso de Ironia. El caso de Ironia son 100 euros de coste anual, ¿de acuerdo? ¿Cuándo puede interesar? Pues bueno, va a depender mucho de la diferencia entre las clases de los fondos caras, digámosle, y las limpias institucionales o baratas. Para un inversor, digamos, conservador, moderado, si vuestro perfil de inversión es ese, conservador, moderado, pues la diferencia puede andar de comisión de gestión entre las clases baratas y las clases caras, pues alrededor del 0,40, como pongo aquí, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda, 0,40 es la comisión. ¿A dónde está el cursor? No lo veo, ahí está, 0,40. Pero, por ejemplo, si fueres un inversor más dinámico, yo os recomiendo, si tenéis plazo, es mucho mejor invertir en bolsa, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero bueno, por ejemplo, en caso de bolsa todavía compensa más, porque las diferencias pueden ser a veces del 0,80 a 1% anual, es muy habitual, de media entre la clase barata y la clase cara, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, aquí hemos hecho unos cálculos y básicamente a partir de 20-25 mil euros para un perfil moderado ya te empieza a compensar pagar esos 100 euros aproximados de anuales de suscripción, ¿de acuerdo? Y por supuesto ya cantidades de 50.000 te empiezas a ahorrar bastante dinero, ¿de acuerdo? Y para cantidades más grandes, pues todavía más. Y aquí tenéis el resumen de Ironia. EBN Banco, pues hay que hacer el cálculo, ahí ya no es una cantidad fija, sino una comisión, ¿vale? Entonces ahí hay que hacer el cálculo. En principio, Ironia es más competitivo que EBN Banco, sobre todo para patrimonios, pues a lo mejor, sabes, de ahorro, pues a lo mejor entre 25 y 100 mil euros, que eso es bastante habitual. A lo mejor para patrimonios más grandes, pues te puede compensar más EBN Banco, ¿de acuerdo? Y aquí, para terminar, os queríamos hacer una propuesta, ¿de acuerdo? Que os mandaremos después del email. Y es, bueno, 8,50.000, se puede hacer con 10.000, lo vamos a subir todo esto a la web también de Smart Bolsa, pero bueno, esto sería una cartera conservadora típica que además estos lo ofrecen en Santander, en CaixaBank, o sea, es algo que no es nada especial lo que es la composición de la cartera, ¿de acuerdo? La gran diferencia son las comisiones y una selección de producto buena, esa es la diferencia. Y eso se nota muchísimo, como estamos viendo, y en perfiles conservadores todavía más. Bueno, entonces, esta cartera es la típica que pues un 40% es monetarios, que ya hemos dicho que son súper seguros, con rentabilidades proyectadas, conocidas, bonos a corto plazo, que si vas a 2 o 3 años, pues también la volatilidad es baja y la rentabilidad proyectada estimada es muy probable que se dé. Y luego, para darle un poquito de gracia, ¿no? Darle un poquito de rentabilidad, pues le podemos meter Smart Bolsa, como un fondo de bolsa global muy diversificado, que no trata de ser más listo que nadie, porque en este mundo del sector financiero no hay nadie que sepa lo que va a ocurrir. Ya lo hemos dicho 1000 veces, que nos vendan motos. Este sector está lleno de vendemotos, y la realidad es que nadie sabe qué va a ocurrir con la acción de Amazon o con la acción de Nvidia, o con el último chicharro que va a multiplicar por 10 el precio. Nadie sabe en temas de bolsa ni en nada qué es lo que va a ocurrir dentro de 1 o 2, ni siquiera dentro de un día, o sea que imaginaros dentro de X años, ¿no? Pero bueno, una inversión, por ejemplo, de largo plazo, que es que mucha gente
realmente tiene ahorros que no piensa tocar. Aquí hemos puesto 10, podría ser 5. Bueno, pues aquí la rentabilidad estimada es de alrededor de un 3-4 anual, que bueno, normalmente para inflaciones históricas, pues del 2-3%, no solamente os va a compensar la inflación, sino que le vais a sacar un extra de rentabilidad. Vais a dormir súper tranquilos, y le vais a sacar una rentabilidad a vuestro dinero con una composición como la que os proponemos aquí. En la web de Smart Bolsa tenemos un montón de cosas, entre ellas una calculadora y un planificador financiero donde podéis hacer vuestros cálculos, ¿de acuerdo? Con vuestras cantidades. Yo lo que os invito, y os vamos a invitar después del webinar, es a que nosotros no necesitamos saber cuánto dinero tenéis. Os vamos a dar una recomendación en base a vuestro perfil de riesgo. Vuestro perfil de riesgo lo deberíais de saber al rellenar el cuestionario. Esto en cualquier banco que tengáis deberíais de rellenar un cuestionario, como ahorradores, el cuestionario que se llama MiFID, que es la regulación MiFID. Si no, nosotros podemos facilitar un cuestionario, ¿de acuerdo? No os vamos a preguntar cuánto dinero tenéis. Os facilitamos un cuestionario y vemos, pues perfil conservador o moderado, os lo vamos a decir, seguro que va a coincidir con el del banco, porque casi todos los cuestionarios son muy parecidos, ¿de acuerdo? Y os vamos a dar una asignación de fondos, ¿de acuerdo? Y un reparto en porcentajes, y lo podéis implementar en cualquiera de estas entidades financieras que os hemos señalado, pero para que veáis cómo puede cundir con un poquito de paciencia y con tranquilidad, pues mirad, en un escenario optimista, en 10 años pues podéis tener 24.000 euros más limpios, ¿de acuerdo? Sin complicaros la vida, sin ladrillos, que ya hablaremos de eso también en otro próximo webinar. Bueno, pues es una inversión tranquila, a medio y largo plazo, y le sacáis un buen dinero. Podéis terminar con 67.000, 74.000. Por supuesto, si vais a perfiles más dinámicos, podéis aspirar perfectamente a doblar vuestro dinero en 10 años o en menos. Si invertís en Smart Bolsa, es casi seguro que vais a doblar vuestro dinero en 10 años o en menos, ¿de acuerdo? Porque la bolsa es mucho más rentable, ya lo hemos explicado. Lo que hace falta es plazo, ¿de acuerdo? Es tener plazo, esa es la realidad. Y nada más, creo que son las 7:33, me ha alargado un par de minutos. Bueno, gracias a todos por asistir a este webinar. Como digo, os llegará un mail en los próximos días con esta presentación, con propuestas concretas y nada, a aprender un poquito de esto. No lleva mucho tiempo y os puede hacer una diferencia enorme en los próximos años. El ser unos indocumentados, en esto o no ser unos indocumentados, pues tiene una influencia enorme. Sé que es un rollo, pero a veces, oye, tenemos que hacer, no, todos hacemos cosas que nos parecen un rollo, pero son importantes. Y esto es verdaderamente importante. Así que nada, gracias a todos. Tengáis buena tarde.